A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora en este martes desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 en Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal también de, usted sabe, en sus teléfonos celular puede bajar la aplicación para su iPhone en la Apple Store, en Android para Google Play y suscribirse al canal de YouTube sobre todo. Le recuerdo, desde las 6:30 de la mañana estamos nosotros presentes de lunes a viernes y también todo este material que se queda en la fondo está ahí en nuestro canal de YouTube o en nuestro portal proyectopuente.com.mx. Hoy es hora de escuchar a las autoridades porque la semana pasada escuchamos en diferentes ocasiones a las activistas, a las especialistas, a las mujeres organizadas, muy válidas por supuesto, como lo seguiremos haciendo, pero pues también es momento de que las autoridades nos den su punto de vista sobre la violencia contra la mujer, sobre lo que está ocurriendo en el estado, las altas cifras de feminicidios y de denuncias, pero que ya con otra perspectiva o con otro, vamos a decirlo, enfoque desde la Procuración de Justicia y desde la atención oficial. Y es por eso que invitamos a Blanca Saldaña, la coordinadora, la directora del Instituto Sonorense de la Mujer. Buenas noches, bienvenida, Blanca. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos aquí en el estudio a Gabriela Olagues Valdés. Ella es agente del Ministerio Público, adscrita a Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por razones de género. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Yo creo que es muy interesante su perspectiva, Blanca, porque, bueno, ya te agradezco mucho la apertura siempre, la verdad, y la disposición con este espacio y con Proyecto Puente. Siempre en la mejor disposición de retroalimentar y fortalecer. Sí, no, como no, lo reconozco y eso es muy, muy importante para generar información. La última publicación, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2019 se han registrado de enero a julio, en 7 meses, un total de 2.173 mujeres asesinadas. De estos casos, 563 se clasificaron como crímenes de odio en razón de género, es decir, feminicidios. Estamos hablando de cifras nacionales, ¿no? Según este reporte, la cifra de asesinatos cometidos contra mujeres creció 4.3% en la primera mitad del 2019 con respecto al mismo periodo también del 2018. Las cifras recabadas, por ejemplo, por esta fuente nacional, provienen de los reportes de los gobiernos estatales, revelan que las mujeres constituyen 34.4% de las víctimas del delito, de los delitos violentos registrados en todo el país. Esto incluye homicidios dolosos y culposos, feminicidios, secuestro, extorsión, lesiones, tráfico y trata de personas. En Sonora se reconocen hasta este momento 22 feminicidios. En violaciones y delitos sexuales más o menos andamos con números muy elevados. También el secretariado dice que en primer trimestre se han abierto 25.277 carpetas. De Sonora, ¿cuáles son las cifras? Tenemos las cifras de Sonora exactamente. Por ejemplo, en el 2015, desde 2015 hasta junio de este año, 993 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación en Sonora, ¿no? El año anterior, 2018, fueron 74, por ejemplo, ¿no? En violencia familiar, las últimas cifras es que Sonora se encuentra en el tercer lugar en México en violencia intrafamiliar. Por las llamadas de emergencia de este tipo de delito, también según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los primeros 7 meses del 2019, las autoridades atendieron 40.778 llamados, es decir, alrededor de 5.826 casos por mes y 194 llamadas diarias. Sonora es superado por la Ciudad de México, que tiene 45.376, y Guanajuato 42.038 casos. Bien, este es un panorama nacional y estatal, ¿no? Porque decir que solo Sonora sería la verdad muy injusto y parcial. Es una problemática nacional muy fuerte. Vimos lo que ocurrió en la Ciudad de México, lo discutimos mucho aquí. Yo decía, nadie está en contra de la violencia o no somos partidarios de impulsarla, pero también
híjole, el sistema ha quedado tan rebasado con la mujer lastimada que dices, lo que sucedió en la Ciudad de México fueron 3 factores que se juntaron y generó una explosión. Digo que no se justifica, pero a la vez sí. Es decir, se organizaron para decir qué pasa con las denuncias de violación. Lo abordamos ampliamente en ese caso. Entonces, ¿qué te dicen estos números, Blanca? Tercer lugar nos encontramos. Hoy amaneció, de hecho, la noticia también. Nosotras somos una de las principales impulsoras de las llamadas. Si tú te fijas, la aplicación de Mujeres Seguras, que la traemos promoviéndola este último semestre, segundo semestre, va a ser intensa la promoción. La gobernadora Claudia Pavlovich ha sido muy clara, no debe haber una mujer más violentada. Y para eso las autoridades tenemos que estar en la mejor disposición por compromiso, por obligación y por responsabilidad. Si tú me dices que estamos en el tercer lugar de llamadas porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública lo tiene, es correcto que estamos en ese tercer lugar de acuerdo a la medición, pero también es correcto que yo quiero el triple de esas llamadas. El Instituto Sonorense de las Mujeres va por más llamadas de solicitud de ayuda. Cuando nosotras entramos a esta administración, no eran esos los niveles de llamadas de emergencia. Desde el C5, David Anaya ha fortalecido este sistema del 911, el protocolo ALBI, que es otro programa que tenemos, las aplicaciones, la capacitación al personal, las 5 psicólogas que están en el despacho del Instituto Sonorense de las Mujeres, compañeras certificadas a nivel nacional, y el trabajo operativo de campo que hacemos territorialmente en todos los municipios con las profesionistas del Fondo Federal de PAIMEF, que es para prevención y atención de violencia, lo que hacemos con el Fondo de INMujeres, lo que hacemos con el Fondo Estatal. Nuestro esfuerzo va encaminado a la prevención. ¿Cómo la vamos a ir trabajando? Queremos que las mujeres no naturalicen, no normalicen los hechos que se hacen en contra de ellas moral, psicológica, física, sexual, patrimonialmente, económicamente, que denuncien o que pidan ayuda. En este caso, la llamada al 911 es de pedir ayuda. Ayer justamente tuvimos de David Anaya del C5 en Seguridad Pública una capacitación a 80 policías que se están profesionalizando en la atención e intervención como primer respondiente de llamadas de violencia familiar y de género. Queremos que haya más llamadas. Ahora bien, las llamadas, digo, es bueno porque que estén denunciando. Sí, ¿no? Es bueno, porque ellas están reconociendo que el círculo donde están no es normal y no tienen por qué estarlo viviendo. Así es. Y piden la intervención de la policía, piden la intervención de la operadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, hablan para pedir orientación. Pero también es cierto y es necesario que ellas, aparte de hacer la llamada, también se motiven, se animen a presentar la denuncia al MP, que ese es nuestro trabajo. Casos que a nosotras nos llegan, asesoramos, orientamos, acompañamos a la denuncia. Quiero decirte, no todas las mujeres que hablan al 911 deciden establecer una denuncia. No es fácil. Las mujeres entran en un proceso de reconstrucción emocional, mental, incluso de recuperación física para poder decidir el presentar una denuncia. Yo te comentaba hace rato y yéndome a la denuncia de tipo sexual. Yo hice un estudio en el 2008, un estudio de opinión como en ese entonces Ayuntamiento de Hermosillo, y solamente 4 de cada 100 casos se hablaban o se denunciaban de violación. El que haya más denuncias de violación es un delito muy grave, muy lastimoso, pero que se denuncie, que no se quede detrás de la puerta de los hogares. Como se estaba quedando. Como se estaba quedando. Es decir, la violación es un comportamiento ancestral, patriarcal en la mayoría de las ocasiones, donde la mujer es propiedad de quienes viven, de los varones o de los hombres que viven en esa habitación donde cohabitan. Y eso se tiene que romper. Las personas que presencian, que saben, que conocen de violación en personas de todas las edades y siendo menores de edad o discapacitados, aquí el Ministerio Público me corrija, deben de denunciarlo y se persigue. En el caso de las personas mayores, que ellas presenten la denuncia. Creo que esas llamadas, yo quiero el triple como Instituto Sonorense, aunque lo cuestionen. Porque hay estados, si ustedes revisan, donde no reportan la totalidad de violencia familiar, la reportan como riñas. Y tienen clasificado este tipo de llamadas en otra categoría, en otro concepto. Sonora, la gobernadora pide transparencia en los números. Lo que eso se registra, igual que en otro tipo de delitos contra las mujeres, que lo estamos registrando con esa transparencia y como debe de ser. No maquillamos, no simulamos, no disfrazamos cifras. Porque esa es la única manera. Si tú mides, conoces. Si no mides, no actúas. Sí, si las tapas y las maquillas, pues se va a hacer como una olla de presión. ¿No? Tarde o temprano va a explotar. Nosotros queremos el triple de llamadas.
De las 194 diarias, ¿cuántas son, por ejemplo, casos efectivos? Porque no creo que todas. No, no A ver. todas, no todas. De esos casos que entran, algunas son de que pues siempre no quiero ayuda, es por violencia, en la mayoría es por su pareja, expareja, por otro familiar. De hecho, la INDIRE tiene registros de los tipos de violencia que se viven en Sonora y quiénes son los principales actores de esa violencia familiar. Quiero nomás decirte que de la violencia que se recibe por las mujeres en Sonora, el 8.7 es por la pareja. El 20 y tantos % es violencia familiar, es decir, hay otros actores sociales de la familia que ejercen también violencia hacia las mujeres o entre ellos, ¿no? Y son llamadas que se reciben. ¿Y lo otro? Lo otro viene siendo lo que es la violencia comunitaria, viene siendo la violencia sexual, la patrimonial, económica, que eso también viene a lesionar mucho la estabilidad de una familia, el hecho de que la pareja o expareja destruya los electrodomésticos, incluso queme la vivienda, patee las puertas, eso es violencia patrimonial. El hecho de que hay una separación o que convivan y no provea lo básico de alimentación, medicamentos, útiles escolares, vestido, que lo que es la pensión alimenticia, eso es la violencia económica que también es recurrente en las parejas, ¿no? En donde hay crías, hijos de por medio, hijas Solo también. 8% de las... 8.7 es violencia de pareja. Del hombre. Del hombre. Del hombre. Del Se me hace hombre. muy poco. Es donde, de pareja, pero en la ¿De acuerdo a familiar, las llamadas o las denuncias? en el registro del ENDIRE. Muy La bien. encuesta de la Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares pregunta, las mujeres que han vivido violencia en los últimos 12 meses, ¿qué tipo de violencia? Son 8% El de la pareja. 8.7 es de Pero ya pareja, es lo cruzando- que dicen las mujeres. Cruzándolo con las denuncias, por ejemplo, ¿cómo da? Bueno, las denuncias no las manejo yo, las maneja la Fiscalía. ¿Hay alguna- En las llamadas de emergencia sí hay mucha incidencia de llamada de la pareja y de la familiar. Ahorita si quieres vemos De las cifras que están de Hermosillo. sí, más o menos para explicarlas. Si Sí, son 194 diarias, en 7 meses van 40,778, por ejemplo. De que se está pidiendo la intervención del primer respondiente de la policía al entrar la llamada. Por eso fue la capacitación ayer, porque queremos fortalecer la operatividad de los municipios más grandes con policías especializadas con perspectiva de género, para evitar esa revictimización, hostigamiento, hacer sentir a las mujeres que se eviten comentarios que la lastiman más, incluso del proceso del que ella viene pidiendo rescate, ¿no? Sí, porque estaríamos hablando que de los 72 municipios que tiene Sonora, diariamente al menos hay de 2 a 3 casos que se sufren violencia intrafamiliar. Violencia por ejemplo, ¿no? intrafamiliar, así es. Supongamos, si lo dividimos, estaríamos diciendo que no hay municipio que se salve, no, No, hay y hay rincón de municipios que Sonora, no tienen llamadas, ¿eh? pero es de lo Pero son los denunciado. muy pequeños. Exacto. Llamadas de No, pero emergencia, hay municipios proporcionalmente, que no, digo, sí. si lo ponemos en 72 municipios, Sí, de hecho hay un top 194 que le llamadas. llamamos nosotros del top 10 de los que mayor llamadas tienen, de los municipios. Tenemos, por ejemplo, Hermosillo, ¿no? pues, Por la densidad poblacional también es la mucho más grande que la de todo el estado, que tiene 15,165 llamadas, Cajeme 5,098, Nogales 3,974, San Luis 3,346, Navojoa 1,860, Guaymas 1,274, Agua Prieta 1,233, y ahí va bajando, ¿no? Caborca, Peñasco hasta Chojoa con 492. Cuando vemos todo el mapa de Sonora, hay municipios que de enero a agosto. De enero a agosto. Ajá. Y claro que pues los días de mayor incidencia son el domingo para amanecer lunes, en la noche. ¿A poco? Sí, es cuando se viene esta cifra, esta gráfica en rojo, es donde se ve cómo en domingo se dispara, ¿no? Y se disparan dentro de ¿Por las... factor alcohol de por medio? De las 18 a las 22 horas se dispara. ¿Naturales o por factor alcohol, droga? Muchos de ellos son por factor de alcohol y otro consumo de drogas, ¿no? Sí, así es. ¿La mayoría? La mayoría tiene que ver. ¿Qué tenemos que hacer? Pues doble trabajo, desintoxicarlos, reconstruir la actividad rehabilitarlos social. y después atender el problema, ¿no? Son dos cosas diferentes. Lo que te comentaba de los municipios. Voy a hacer un corte y volvemos. Qué profundo el tema en verdad de la violencia contra la mujer y la violencia en Sonora que está enraizada en los hogares. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos,
Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón POD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView, ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 en Megacanal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube. Usted se puede suscribir y nos puede ver desde su pantalla plana, desde su teléfono celular, desde su tablet, desde su computadora en el canal de YouTube o bien en la página de proyectopuente.com.mx. Estoy hablando con Blanca Saldaña al respecto de la violencia contra la mujer y está también Gabriela Olagues y es agente del Ministerio Público adscrita a Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género. Vaya números de lo que ocurre en la violencia en Sonora, de las puertas hacia adentro en los hogares, de cómo 194 llamadas diarias por violencia doméstica hacia las mujeres, por ejemplo, en Sonora, de violencia intrafamiliar en general, pero con énfasis en las mujeres, donde antes del corte le decía Blanca, pues el factor drogas también, alcohol, drogas, influye en que se genere también esta violencia, estos golpes, estas relaciones más allá de tóxicas, violentas, agresivas. Decía, pues es un trabajo doble para las autoridades. Me río de ironía, de decir, qué profundo es el tema de que no queramos ver que, como decías ahorita Blanca en el otro corte, a ver, si tú tienes ya una relación violenta, si alguien te quebra puertas, si te quebra una mesa, si alguien te pegó, si alguien te amenazó, es decir, y hay un patrón de conducta agresivo, físico, verbal, contra la mujer, contra los hijos, esa es una alerta. A ver, no tienes que llegar a los golpes, ¿no? Desde el noviazgo. Pero las mujeres, ¿por qué a veces algunas esperan a llegar a los golpes? Porque ver, hay una codependencia emocional muy fuerte. ¿Cuál es la alerta que tú le dices a la mujer que nos estés viendo? Por eso siempre me gusta poner a mí el ejemplo, decir, aguas, esto va a terminar mal o va a terminar golpes o aléjate. Nosotros desde las capacitaciones de violencia en el noviazgo, de secundaria, preparatoria, universitarios, en cualquier espacio donde vamos, hablamos de las características de la violencia y cómo se manifiesta y cómo es el círculo de violencia, pero cómo ese círculo puede llegar a ser una espiral. Yo misma soy maestra de una universidad, yo se los digo mucho a mis alumnas y alumnos. Si en este momento tú eres empujada, te obligan a tener relaciones sexuales, te jalonean, te prohíben, no nomás es la violencia física, te prohíben visitar tu familia, te hackean tu celular para revisar qué mensajes tienes, con quiénes hablan, te prohíben ir a festejos, a fiestas, te prohíben a vestirte como tú quieras. Desde ahí ya son rasgos de una potencial violencia que va a ir agravando.
La codependencia emocional juega un papel muy importante en que pensemos que el amor, que yo lo voy a cambiar o ya lo voy a corregir, eso no va a suceder, es porque no estamos juntos, es celoso pero me quiere. No es así, eso no va a cambiar, no va a cambiar, va a empeorar. Y cuando a esto le agregas las adicciones, que es un factor que detona, es un factor, no es que porque es violento porque bebe, es uno de los detonantes que hay. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje social, yo siempre lo digo, es algo que se va aprendiendo y se va desarrollando y lo vas ejecutando. Aquí las mujeres debemos de ser muy frías y aun cuando amemos o reconozcamos a esa persona, si ya tiene rasgos de agresión, y aquí está el violentómetro que te estoy poniendo, eso es... Pon marca de por medio y ya no te acerques porque es desde bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, aplicarte la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificarte como persona, como profesional, como mujer, el ridicularizar, el ofender, humillar en público, hasta intimidar y amenazar. Ahí es que estás entrando en una etapa donde la violencia va a aumentar. Son los primeros rasgos que debemos de observar. El amor no lo va a cambiar, ni la religión lo va a cambiar. Totalmente, digo, son 30 puntos del violentómetro. El primero es desde una broma hiriente hasta el asesinato al 30. Antes es mutilar, violar, abuso sexual, forzar una relación, bueno, digo... Amenazar con objetos, patear, pellizcar. Todos estos casos nosotros atendemos en el instituto. El primero es el menos significativo. Es donde empieza algo que es una lucecita, lo demás va subiendo de color. Una broma hiriente que te puede decir, oye, estás así, estás allá o algo, ¿no? Así es, y por ejemplo, nosotras en el instituto hicimos una evaluación de los servicios. Nosotras evaluamos, no nos tapamos los ojos ni los oídos, nos autoevaluamos. Y es una evaluación que hicimos aplicando una encuesta para un estudio de opinión de más de 2,000 mujeres que hemos atendido en Sonora, no nomás en Hermosillo. A nosotros acuden mujeres por depresión y por ansiedad mayormente. La depresión y la ansiedad es también una manifestación de la situación que estás viviendo y la autoestima por la que nos llegan a consultar. Pero la violencia en la pareja es uno de los factores que ellas tienen como detonante. Pero originalmente te llegan, vengo porque estoy muy deprimida, me siento muy ansiosa, pero ya empiezas a trabajar con ellas y entonces ya es otro factor el que traen. Para que ellas entonces, nosotras trabajamos en un abordaje con profesionistas del instituto que están capacitadas y trabajadas en perspectiva de género para poder empoderar a una mujer, poderle dar las opciones que tiene y tome decisiones. Es como han llegado a tomar decisiones cuando ellas tienen todas las cartas sobre la mesa que ellas van poniendo y lo trabajan con la psicóloga. Eso es importante. ¿De esas cuántas se convierten en denuncias o cómo están trabajando en la Fiscalía? Con todo este panorama, por ejemplo, ya tú como agente del Ministerio Público, Gabriela. Bueno, ahorita escuchaba cómo mencionabas que el secretariado, la información que ha subido es precisamente a través de, ha detectado 40,000 pasaditas, la cifra que diste, en cuanto a llamadas. Sin embargo, obviamente, se reflejan, por ejemplo, en lo que va del 2019, que es en relación al lapso de tiempo que manejabas. En cuanto a llamadas, 1,892 denuncias por violencia familiar, según las cifras del mismo secretariado. Entonces vemos cómo hay una discrepancia muy abismal entre las llamadas ¿sí? que se recibieron en 911 y la gente y las víctimas que acudieron a interponer formalmente la denuncia ante la Fiscalía. ¿Hay, por ejemplo, a cuánto asciende? 1,892. 1,892 denuncias en todo el año. Solo Sonora. Contra 44,000 llamadas, ¿no? Sí, por eso el desfase vendría siendo, bueno, son el 5%. El 5, ¿verdad? Ni el 10%. Bueno, el 4%. ¿Qué quiere decir esto? Corresponde a la cifra negra que decíamos ahorita, pero en violación, ¿no? O sea, solamente 4. Pero, ¿esos números son de violencia en general o violación? Violencia familiar. Ah, por eso. Son violencia familiar. Pero es muy parecido el porcentaje. Esto equivale a que es la cifra negra de la denuncia. La cifra negra es la punta del iceberg, es lo que nada más se habla, pero lo demás se esconde. Pero no se esconde por la autoridad, se esconde por las propias víctimas y nosotras en nuestro caso y también Fiscalía somos respetuosas de ese silencio de ellas hasta donde ellas nos los permitan, pues porque tenemos que trabajar con ellas en procesos. Tenemos casos de que son violaciones, pero no quieren denunciar. Son violentadas y no quieren denunciar y yo no las puedo como instituto obligar ni de otra forma. ¿De esas 1,800 son mujeres todas? Todas son denuncias de mujeres. No tengo el dato exacto, sin embargo, la mayoría, estoy hablando de un porcentaje de 90%, son mujeres las víctimas. También hay víctimas hombres, ¿sí?
pero es un porcentaje Es pues, menor, obvio, ¿no? Sí. hablando de violencia familiar, ¿no? Sí, obvio. Pero, por ejemplo, de esas coinciden con las mismas patrón de conducta que por ejemplo, denuncian que el marido estuvo bajo los influjos de la droga, del alcohol. Definitivamente. Sí, también coincide el diagnóstico. Sí, coincidimos. Sí. ¿Y esto qué nos dice? Que hay o la cifra negra, que como dices es la punta del iceberg o es lo que siempre va a existir ahí. No hay una cultura de la denuncia o tiene miedo la mujer. Bueno, Porque el siguiente número que me podrías dar ahí, ¿cuántas se resuelven, por ejemplo? ¿Cuántas se siguen? primero quiero abordar el punto en cuanto a por qué los números a lo mejor distan tanto, ¿no? Sí, de abismales. Ajá. No necesariamente, quiero hacer una explicación a lo mejor un poco jurídica, pero no le quiero dar ese hábito para que se pueda entender bien. No necesariamente todas las llamadas que se hacen a 911 son precisamente de violencia familiar. O sea, una víctima puede hablar en ese momento, solicitar la ayuda de 911 para que acude algún elemento policíaco a su domicilio. Sin embargo, tal vez, estoy inventando, es un problema con la vecina. ¿Ok? Ya no entraría dentro de los elementos del tipo penal de violencia familiar. ¿Ok? Entonces, sin embargo, se registró como violencia familiar en 911. Pero al momento de acudir a interponer la denuncia, probablemente fueron amenazas. ¿Sí? Entonces ya no se está contabilizando porque ya no aparece en el número de violencia familiar porque no cabe en ese delito. Sin embargo, o probablemente estemos hablando de amenazas, de lesiones, de cualquier otro delito. Pero aquí en cuanto al número, pudiera ser una de las explicaciones de por qué los números no son muy acordes o hay ese abismo entre los dos cifras que se manejaron, ¿no? Porque ahorita comentaba la maestra que ella espera que se tripliquen las llamadas de 911. Yo, Fiscalía, y concuerdo en todo momento con la señora fiscal y la señora vicefiscal, ya han advertido, obviamente, a través de estos estudios que se hacen del secretariado, del aumento, obviamente, de denuncias en cuanto a años pasados, ¿sí? Porque escuchaba ahorita decir a la maestra, y concordamos en todo con ella, específicamente en que Fiscalía, por ejemplo, ha realizado varias acciones. Ahorita hablaban de la aplicación de mujeres seguras en el estado de Sonora y concordamos también en que el gobierno del estado, a través de las múltiples instituciones, pero también sumando a la sociedad civil, se han dedicado a difundir mucho los derechos de las víctimas, mucho los derechos de las mujeres, anunciar no nada más que tienen derechos, explicarlos. Por ejemplo, se me viene a la mente Fiscalía, tiene un programa que se llama Doña Justa, donde claramente expresan o indican, platican de forma muy simple la violencia, ¿sí? Entonces, creemos que a partir de este tipo de programas y de estas acciones implementadas, por ejemplo, ahorita dentro de la Fiscalía y específicamente de las agencias especializadas en violencia familiar y delitos sexuales, hay una reestructuración interna. ¿A qué se debe esto? Precisamente porque se busca el perfil de la persona que vaya a atender a la víctima, ¿sí? Que sea con perspectiva de género. Se han estado haciendo muchos estudios internos para poder determinar qué persona es la capacitada y qué persona es precisamente la que cuenta con ese perfil para que sea apta para atender a la víctima. Luego, entonces, de todas estas acciones, estoy mencionando algunas nada más, se me ocurre de pronto también el Centro de la Justicia de la mujer que está sin terminar aún aquí en Hermosillo. Ya se cuenta uno en Ciudad Obregón. Ajá. Entonces, ya está por finiquitar, espero, muy pronto. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Es precisamente la difusión de estos derechos, los que, siendo bien positivos, queremos pensar que la víctima está conociendo, se está empoderando. ¿Se están difundiendo? Digo, lo tiene que ver, las llamadas serían un pulso, pero sí la mujer, porque aquí la semana pasada las actividades estas dicen, no se difunden esos derechos de la mujer no lo sabe. Por ejemplo, desde la atención de hospitales en caso de un aborto o hasta cómo defenderse. Pero volvemos con eso. Seguimos aquí en A Fondo. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses
Se hacen con harina los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México, todos los martes y miércoles, en punto de las 20 horas del centro, a través de la pantalla de Mega Sports. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 Megacanal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube. Estamos con Blanca Saldaña ya en el último segmento y también está por acá la agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía de Justicia, Gabriela Olagues. Te decía, Gabriela, ¿cuántas de esas denuncias, por ejemplo, son de violaciones? ¿Cuántas violaciones tiene registrada la Fiscalía? En lo que va del periodo de este año hasta julio, precisamente del mes pasado, tiene registradas 121 denuncias. Sí se confirmó. El número que manejamos, ¿es un incremento de cuánto? ¿En comparación del año pasado? En comparación del año pasado, el año pasado nos arrojó un número de 170. ¿Hasta julio? No, hasta diciembre. Todo el año. Todo el año. Muy bien. Entonces, hablamos hasta el mes pasado precisamente de un incremento de 33 carpetas que vienen a carpetas de investigación, ¿no? Que vienen a ser el 37%. 37%. Ajá. ¿Y cuántos feminicidios reconoce la Fiscalía ahorita? ¿Los 22 siguen existiendo o van más? Ahorita el número correspondiente que traemos o que se ha estado manejando, porque también en el informe del secretariado arroja este número, son 24. 24, es lo que lleva de hasta julio o hasta agosto. Julio. Hasta julio, ¿no? Más los de agosto. ¿Por qué se dio ese incremento? ¿Qué es lo que pasa? Porque veo que tu puesto es mucho delitos por razones de género. ¿Por qué somos más violentos ahora? Más violentos, yo creo ¿O siempre hemos sido así, como dijo ahorita Blanca, y ahora sí se sabe y se denuncia y se está dando a conocer? Pues abona mucho a esto las causas que mencionaba la maestra precisamente, ¿no? Es la drogadicción, el alcoholismo, entre otros muchos factores, ¿sí? Hablando en otros términos, podríamos decir que socialmente, pues, híjole, estamos un poco rebasados no tenemos tolerancia, simplemente al ir en la calle vemos cómo la gente nos volvemos intolerantes. Entonces todo eso pues lo arrastramos obviamente al ámbito familiar, en el caso de violencia familiar, ¿no? Pero son muchas las causas. Multifactorial. Sí, multifactorial, pero ¿qué te arrojan en las investigaciones? ¿Cuál es el patrón de conducta, por ejemplo, de los 24 feminicidios? Patrón de conducta. ¿Son venganzas? ¿Es pasional? ¿Drogadicción?
No sé. Son diversos los factores. Habría que ver cada carpeta de investigación. Es tan distinta una de la otra. O sea, Pero sí era interesante ver el perfil, ¿no? Patológico, por ejemplo, el asesino. sí, para eso se tiene que hacer un estudio, obviamente, ¿no? Hay un estudio de peritos especialistas precisamente en atender el perfil del agresor, ¿no? Sin embargo, Son 24 casos distintos, ¿sí? En todos. No están vinculados. No. No. Hasta ahorita. Eso es importante. En las violaciones también son 24 casos distintos. Son 121 casos distintos. 121 denuncias. ¿Sí? 121 denuncias. ¿También? Sí. ¿Del círculo primario es el del familiar o externo de esas violaciones? ¿Te refieres a la relación familiar? Sí, o lo que está detrás, pues el culpable o el señalado. A ver, trae unos datos. Bueno, necesariamente siempre lo digo en este momento, por ejemplo, en respecto a ese tema, es cómo no debemos de generalizar, por ejemplo, cada carpeta de investigación de violación. Cada una pudieran tener un patrón idéntico, sin embargo hay muchas causas que abonan a la comisión de un delito. Yo estuve checando, obviamente, estudiosos que afirman que, por ejemplo, en los periodos vacacionales incrementan los delitos sexuales, ¿sí? Entonces, pero hay varios estudiosos que abonan diferentes tipos de teorías que tienen, por eso no es como poner... La temperatura, ¿no? Sí, la temperatura del clima, por ejemplo. Pero sería interesante hacer un perfil, ¿no? Del comportamiento del delito, por lo que veo, ¿no? De hecho, sería lo están trabajando a través de periciales, como se para obtiene. saber qué es lo que está provocando en la sociedad sonorense estos altos niveles. Que sí, el clima, hasta Montesquieu lo decía en cuanto al comportamiento de la sociedad, pero... Yo traigo aquí una cifra del ENDIRE, de quiénes son los principales agresores sexuales, pero el ENDIRE no es a partir del perfil, ¿no? El ENDIRE 2016 dice que los agresores que abusaron sexualmente de las mujeres mayores de 15 años y más durante su infancia, o sea, esta es una entrevista a mujeres mayores de 15 y de las que refirieron vivir algún tipo de abuso sexual o violación, el 23% fue por un no familiar, es decir, vecino o conocido, pero no familiar. El 15.7% es tío o tía. El 10% fue el primo o la prima. 9.8% padrastro o madrastra. 9.7% desconocido. El 7.9% hermano o hermana. El 6.1% el padre. El 6% otro familiar. El 4.8% abuelo o abuela. Y otro que no está especificado, el 7%. Entonces, estas son las relaciones de las personas. El mayor es el del tío, el 15%. Pues. El mayor es el tío, siempre sale así. De hecho, en el estudio que yo hice el 2008, el padrastro y el padre era el 14%, estaban en la misma... Ajá. Y ahorita, bueno, hace 3 años, ¿no? Del estudio ese, por ejemplo. Este fue el 2016, estamos esperando próximamente para ver cómo se van moviendo estas cifras, ¿no? Bien, a ver, vamos concluyendo entonces, porque ya para cerrar, ¿con qué mensaje nos quedamos? Por ejemplo, ministerio, usted como Ministerio Público, ¿qué le dice a la mujer que está siendo violentada y a la que nos ve en su casa, por ejemplo? ¿Cómo afrontar estos problemas? Bueno, si bien es cierto, tal vez no todas las mujeres que están en casa y que te escuchan o que te ven, conocen la ruta de acceso a la justicia. ¿Qué es la ruta de acceso a la justicia? Es precisamente el camino que deben de seguir, ¿sí? Cuando a una víctima le sucede una conducta de violencia de género, lo primero que se pregunta es ¿y a dónde tengo que ir? Que les quede muy claro que la vicefiscal, a través y por órdenes de la fiscal, nos tiene bien marcados los límites, precisamente para poder ampliar este panorama y estas informaciones. Que le quede claro que cuenta con la vicefiscalía, que como ya lo dijiste, es especializada en feminicidios, pero también en delitos de razones de género, que ahí atendemos directamente a las víctimas. En otros casos, hay 2 agencias especializadas en violencia familiar y delitos sexuales, que físicamente se encuentran en el Boulevard García Morales, o Salida Aquino, en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que son especializadas. En Hermosillo, ¿no? Sí, aquí en Hermosillo. ¿Y en el estado cuántas hay? Hay una en Ciudad Obregón, estará 2 aquí en Hermosillo, una en San Luis Río Colorado, una en Nogales. ¿Y qué más? ¿Nada más? Especializadas, nada más. Pero fuera de estos lugares, pueden acudir a cualquier agencia del Ministerio Público. Sí, la reforma, ¿no? Exactamente, no es pretexto. Así es. Blanca, conclusiones. Yo me quedo con la conclusión de que no tengan temor, no tengan miedo,
confíen en las autoridades. De hecho, pueden en la página del Instituto Sonorense de las Mujeres mandar un inbox. Se monitorea las 24 horas del día. ¿Cómo es la página? Instituto Sonorense de las Mujeres. En Facebook. Está en Facebook y una página que tenemos ISM. Facebook es como ISM. Así ISM, Bricia, sí, ¿verdad? Instituto Sonorense de las Mujeres. Para quien digo. Nos llegan muchos inbox y los atendemos y canalizamos. Nosotros tenemos 17 oficinas de representación, de la cual operamos a los 72 municipios con unidades itinerantes, camiones que tenemos equipados con 3 profesionistas. Hacemos un recorrido de campo. No es fácil, Luis Alberto. No es fácil que una mujer diga, quiero hablar de mis problemas, voy a ir con las del instituto. No, ni con nosotras ni con otras personas. Hay un bloqueo porque ellas todavía tienen una codependencia. Yo invito a esas mujeres a que rompan esas cadenas, esas ataduras. Confíen en las autoridades o confíen en las instituciones de la sociedad civil, como decía la MP. Hay muchas instituciones de sociedad civil que también proveen servicios y orientación. En caso de emergencia, línea 911, las 24 horas del día están las psicólogas del Instituto Sonorense de las Mujeres para dar la orientación, canalización, incluso. A través del 911. Incluso hacemos. Si alguien que sufrió violencia, es la más inmediata y la aplicación Mujeres Seguras. ¿Cuántas descargas ya casi van? 25,000 tenemos, pero este semestre va a ser intenso en centros educativos. Ojo, aplicación Mujeres Seguras para Android. Así es. Está iPhone funcionando. De hecho, seguras. Hay una persona de México que hizo una prueba. ¿Cuántos van casos atendidos? 25, casi 25, pero van como 3,000 que son de falsas, ¿no? Pero no importa, o sea, lo marcan y es para verificar si funciona. Herramientas hay, excelente. Herramientas hay, y disponibilidad y compromiso y obligación institucional también la tenemos, Luis Alberto, y agradecemos mucho que tu espacio sea un difusor de los derechos de las mujeres y que se escuchen todas las voces. Y agradecemos a esas voces porque nos marcan agenda. Igualmente, y a ustedes la apertura y la disposición. Gracias. Como siempre, gracias. Buenas noches, con permiso, nos vemos mañana. Qué raro. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.